Bueno, queridos patitos, tenemos este asunto del medio rural, camino de las elecciones del día 21 de abril. Y es un asunto realmente espinoso porque ha sido objeto de polémicas, a pesar de que en los últimos tiempos no podemos olvidar que la disminución progresiva del porcentaje del sector primario respecto del ámbito de la propia economía de los territorios, sea vasco, español, europeo, en el mundo occidental, es algo que ha servido para la progresiva transición de lo que el profesor Ibn Gatol establece respecto a la economía capitalista actual, ¿no? Respecto a la economía agraria de carácter feudal, que viene a transitar el hecho de que la riqueza es algo tangible que se produce en el campo respecto del valor que uno puede dar a productos de valor añadido que tenemos actualmente, incluso llegando a los NFTs como elemento de epígono junto a los bitcoins y todas estas cosas que generan un valor intangible. Pero bueno, no estamos para hablar de estas cosas, sino de la cadena de valor en el ámbito del medio rural. Evidentemente se puede poner en duda, valga la redundancia, que en el País Vasco haya zonas realmente rurales, sino zonas más rurales que otras en todo este ámbito. Y es que el PNV apuesta por mejorar las rentas agrarias porque las explotaciones viables son la base de la sostenibilidad. Una sostenibilidad que resulta curioso en el marco europeo, en donde hubo un momento en el que 2/3 del presupuesto de la Unión Europea era la política agraria común, una política agraria común que surge por impulso de los franceses y que tiene su desarrollo histórico para ser consultado. Evidentemente luego ha pasado a ser un 40% y luego un tercio del presupuesto comunitario, sobre todo teniendo en cuenta las grandes necesidades de cariz objetivo, y luego han venido las situaciones en política exterior y de defensa que son el desafío más acuciante en este ámbito del siguiente mandato de la Comisión Europea de 2024-2029. Algo que evidentemente habrá que asumir que tendrán impacto dentro del presupuesto comunitario, estos que son septuanuales de 7 años, pero evidentemente la política del medio rural, la agricultura, la ganadería, el ámbito del sector primario es un elemento importante a tener en cuenta y las instituciones vascas lo tienen a nivel de gobierno vasco, de las diputaciones y en lo que puedan coayudar las instituciones locales. Evidentemente, hay que tener en cuenta un pequeño detalle en el ámbito partidista que tenemos encima de la mesa, y es que algunos tratan de hacer una hipocresía porque cuando van a países del tercer mundo les dicen que es una absoluta incredulidad el hecho de que haya productos que de haber sido subvencionados en el ámbito europeo pues puedan ir a ser regalados o vendidos a un precio bastante competitivo, pero competitivo en un sector negativo del concepto, en esos países, eso sí, teniendo en cuenta que previamente ha habido algunas políticas a nivel europeo, como una serie de acuerdos, como el Pacto de Lomé, investiguen a qué recibe, los acuerdos ACP, que hacen política de garantía de ciertos productos con un precio mínimo, garantizado, valga la redundancia, para con estos países asociados a la mala conciencia de haber sido parte de la política imperial de los países de la Unión Europea en el pasado. Y que evidentemente es algo que diferencia a otros marcos generales, sobre todo teniendo en cuenta lo importante que es la agricultura. Pero algunos de estos partidos, sobre todo del espectro de la izquierda, suelen ir a estos países diciendo: esto es una vergüenza, la Europa imperialista vuelve a actuar, la política agraria común está efectuando su proyección respecto a vuestros países y vuestras agriculturas y vuestros productos. Por tanto, está haciendo dumping fiscal con los productos que vienen de Europa. Eso sí, hemos de decir otro pequeño detalle, y es que normalmente las producciones europeas pueden dar, si se maximiza la capacidad europea de producción de materiales del sector primario, puede dar de comer a todo el mundo. Por tanto, no es necesario maximizarlo y a veces se comparte la política agraria común con ese
especie de marco de referencia en donde la garantía del sostenimiento del medio natural incorpora también el hecho de estar dentro de la PAC, no solamente para beneficio de agricultores y ganaderos, sino también para poder sostener el marco general y entre ello también la foresta, los intentos de preservar a través de la reducción de la posibilidad de unos incendios en el ámbito natural. Por tanto, ahí está todo el ámbito general que puede incorporarse en el medio rural. Y por otro lado, tenemos toda la situación respecto a la cadena de valor. La cadena de valor en el ámbito agrícola, ganadero, nos lleva a tener que pensar que desde el momento de la cultivación o en el elemento de los marcos de referencia de las ganaderías, que son muy complicados. Evidentemente uno no sabe cómo funcionan, a pesar de que se pueden ver documentales, programas y todo esto en la cercanía de estas épocas del siglo XXI, en donde podemos disponer no solamente de las visiones de los medios tradicionales, sino también de los medios digitales, a través también del contacto de estos productores que pueden disponer también de sus propias cámaras, de sus propios programas, de sus propias redes sociales, enseñándonos cuál es el ámbito general y también dándoles ciertas facilidades con los medios tecnológicos para que no tengan que estar físicamente las 24 horas del día, los 35, 65 días al año en la propia ganadería o plantación, para que pudieran tener algún tipo de posibilidad de estar lejos temporalmente y estar controlado, incluso el tema del goteo para el tema del agua, para tratar de reducir el gasto en consumo de estos nutrientes, para programar con medios tecnológicos todas estas circunstancias y así reducir el exceso de producto que se recibe en el tema del insumo para que evidentemente se achique cualquier gasto excesivo, lo cual seguro que cualquier otra persona sabrá explicarlo bastante mejor que yo, pero evidentemente la cadena de valor termina en la mesa y a veces, sobre todo con lo que hemos vivido en los últimos tiempos de crisis económicas, crisis energéticas, en el ámbito de las pandemias, de la guerra, pues evidentemente hay gente que dice, oye, el IPC ha subido muchísimo. Eso sí, no le arriendo la ganancia a un pequeño detalle del pasado. Y es que, por ejemplo, la novela que surte a las películas, las versiones cinematográficas de El Mago de Oz, era una novela de finales del siglo XIX que enmascara una historia real, en donde hay una crisis económica, pero tiene bastante de deflación. Y las crisis de deflación, sobre todo la última de 1873, no tienen nada que ver con lo que habitualmente se ha dicho respecto a la deflación en el ámbito de Japón en los años 80 y 90. Es otra cosa bastante distinta y recomiendo vivamente que nadie viva una crisis de deflación como sucedieron hasta 1873, en donde los precios bajan y bajan y se retroalimenta una cadena de pobreza y de ausencia de alimentos, lo cual es algo que mejor no vivirlo. Quien quiera tiene bastantes libros, bastantes monografías que lo explican bastante detalladamente. Por tanto, estas historias tienen bastante que ver con transmitir una realidad en donde la cadena de valor en este momento evidentemente incorpora varios intermediarios. Por supuesto, los que gestionan la situación en la salida de lo que es el barco, la lonja y todo esto, y los agrícolas y ganaderos con el ámbito de los productos en su transición a ser productos elaborados o más o menos elaborados en el camino de el supermercado en sus diversas versiones, ya sea por ejemplo también Mercabilbao en su ámbito mayoritario de las de los ámbitos
de no me saldrá la palabra. Eh, Me sale mayoritario, mayorazgo, pero no, pero bueno, los sectores ya más especializados pues serían supermercados, tiendas por aquí, carnicerías, pescaderías, y bueno, pues cuando está mal, pero a granel, luego de ahí se surten también estos supermercados, o luego tienen otras vías, pero estás metiendo compartimentos dentro de la cadena de valor. Y por tanto ahí hay gente que va poniendo su granito de arena en el coste del propio producto. Va subiendo. Luego tenemos casos como el tema del aceite de oliva. Hay gente que les gusta coger aceite de girasol, o en otros países usan margarina o mantequilla para estos elementos que necesita la gastronomía. Y en alguno pues tenemos esa dualidad respecto a que el aceite de oliva es el que se ha recogido el año anterior, por lo tanto, la escasez sería en todo caso respecto a la cosecha de este año respecto al precio del año que viene. Y por otro lado está esa jugarreta en donde olivo español se lleva y procesa en Italia y luego vuelve con una etiqueta de aceite de oliva italiano, incluso también para la exportación a los Estados Unidos de América, lo cual pues es problema de los españoles. Evidentemente es una campaña electoral vasca y ahí difícilmente podemos hablar, pero sí podemos hablar de la cadena de valor y de todas estas cosas, porque la ley que va a meter mano en esta situación respecto de estos pasos intermedios desde el momento en el que se cultiva, en el momento en el que se echan las redes o se pesca un atún o a un atún ahí en la costera del año, y cuando se ordeña una vaca en la ganadería, pues evidentemente ahí tenemos un camino que lleva a nuestro consumo final como personas. Y ahí tenemos un problema. El problema de que mucha gente piensa que los precios deberían de ser prácticamente los que sirven para el pago de esos ámbitos, cuando al productor inicial, al productor que está en el inicio de la cadena de valor, le pagan esos típicos de bolsa de plástico 15 céntimos y el kilo de naranja le han pagado a 13 céntimos. Por lo tanto, qué vergüenza, qué asco. Y por tanto luego cuando cuesta tanto X en el supermercado Y y hemos ido para allí y quién se ha quedado con todo el dinero de por medio porque simplemente le han cogido y le han metido en una malla. Bueno, eso no es tan sencillo. Invito a cualquiera de vosotros que os acerquéis y preguntéis el momento ese hacia el pasado. Bueno, esta malla de naranjas que aparece en el supermercado, ¿quién os la ha servido? Y luego ir a preguntar a ese al que le han servido, ir para atrás preguntando a una persona e ir anotando cuánto ha incrementado el valor de ese producto hasta llegar al que ha cogido y ha plantado el naranjo y ha cogido luego las naranjas y las ha metido en un capazo y luego ha hecho qué. Y con esto todos los productos, ya sea en la mar, ya sea en tierra o ya sea con los productos ganaderos. Haced ese ejercicio. Y si no, os invito a que seáis corresponsables a la hora de preguntar a la gente si está dispuesta a pagar un poquito más por un producto mejor tratado para con los agricultores y con los ganaderos, hasta el punto de crear unos servicios que sean directos, es decir, que los propios agrícolas y ganaderos, eso sí, ya crearon algunas cooperativas lácteas, incluso hay algunos de estos marcos en forma de semicaserío que venden leche fresca del día,
Creo que, bueno, había en lo que es Valle Real, cuando era Eroski, y sigue habiendo alguno de estos en el Valle Real de Carrefour, y en Ardea, creo que hay alguno de estos, cerca de lo que era el Garbiguni, pero no estoy seguro, y en la zona de las estaciones de Santander también hay, pero en otros lugares del País Vasco, pues ahora no mismo no recuerdo. En algunos supermercados hay la venta de esta leche fresca, pero ya estamos metiendo el tema de los supermercados, estamos hablando de una de estas casetas de venta directa de los productores que las van reponiendo todos los días, porque la leche fresca es algo que tiene un consumo rápido. ¿eh? Y este principio básico podría servir para que los productores pudieran tener, bueno, ni siquiera a través de las carnicerías, pero algo más directo, ¿eh? Quitar todos los intermediarios, porque habitualmente se suele tener otra pretensión. La otra pretensión es decir, es que los supermercados privados son gente de mal vivir y son gente que trata de maximizar sus beneficios a costa de todos los demás. Juan Roch, Mercadona, qué vergüenza, Juan Roch ha llevado a la estratosfera. Bueno, no, tú también puedes hacer otras cosas, puedes ir a BM, puedes ir a Carrefour, puedes ir a Lidl, puedes ir a Aldi, puedes ir a otros supermercados, no coger el supermercado de tu gusto y como si fuera una camiseta y yo soy de Carrefour de toda la vida y voy y compro todos los productos en Carrefour. Bueno, puedes hacer como mi suegra, que uno de los productos que necesita va a un supermercado, luego a otro, luego a otro, luego a otro y hace por mirar dónde tiene el mejor producto, calidad-precio y bueno, pues hace su abanico. También me lo dijo Xavier Pagola, un amigo hace bastante tiempo, que había que hacer estas cosas, no ser forofo de un supermercado, sino tratar de coger lo que es mejor de cada uno, eso sí, evidentemente con una perspectiva. Los partidos de cierta izquierda han dicho que mejor tratar de olvidarlos. Estos supermercados son gente de mal vivir y por lo tanto hay que olvidarlos. ¿Qué hay que hacer? Supermercados públicos. La cadena bicentenario de Hugo Chávez en Venezuela salió también, qué maravilloso. Y otros supermercados que han habido en la historia. Evidentemente, no podemos sino recordar aquellas cantinas que había en la margen izquierda y que han pasado a la historia, también en otros escenarios, respecto a que la propia empresa, en aquel caso en la zona minera, las empresas te ponían un servicio en donde tenías que gastar el dinero que te proveían con el salario en aquellas cantinas y además ponían ellos el precio, porque en el entorno no había nada parecido que pudiera servir para lo mismo. Lo mismo que actualmente el mismo principio opera con los aeropuertos y con las estaciones de autobuses, donde en la propia estación de autobús te ponen un servicio que es hiper carísimo en la suposición de que ninguno va a ser capaz de entender que por el tiempo escaso que tienen, si quieren algún producto, una chocolatina, unas patatas fritas o lo que sea, no van a tener la rapidez mental o la evolución de los asuntos de, por ejemplo, cuando uno llega a la estación intermodal de Bilbao, pues intentar salir, el Mercadona está al lado, coger unas patatas fritas o una chocolatina en el Mercadona y después volver y conectar con lo que sea el siguiente tramo de tu viaje. Y esto pasa también en los aeropuertos, esta situación en los duty free, tan clásicos, que el de la necesidad, el espacio-tiempo, hacen que te tengas que comportar de esa manera y desembolsar un dinero por el coste de oportunidad. Pero, evidentemente, los supermercados públicos pues también tendrían el mismo tracto de la cadena de valor, tendrían que seguir pagando a determinados casos, a pesar de que siempre hay la posibilidad de achicar espacios y quitar de en medio algunos elementos de la cadena de valor. ¿Problema? Pues problema es que si fuera tan fácil, alguien lo hubiera hecho ya.
porque el ámbito supuestamente de libre mercado establece que aquel que tiene unos precios más competitivos es el que obtiene mayor posibilidad de llevarse el gato al agua, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con Mercadona. Si en algún momento existió Mercadona y ha tenido un mayor desenvolvimiento y ahora parece que está teniendo una penetración en el mercado portugués, es porque la gente confía en sus competitivos mercados de productos y de precios. Y por tanto, eso debería de bastar para entender que si alguien quiere participar del suministro de la cadena de valor que comienza en el medio rural y termina en los consumidores, pues eso tal vez habría tenido ya alguna prestancia en proyectos empresariales, pero se quiere que lo haga el público. ¿Por qué? Pues porque si hay riesgo de fracaso económico, entonces lo pagamos entre todos a través de los impuestos, y como lo que es de todos no es de nadie, que dijo aquella, pues entonces no lo notará nadie y por tanto se podrá hacer unos precios súper competitivos que rompan el mercado a través de un servicio público en donde el coste de oportunidad estará subyugado con un dinero en sombra, un peaje en sombra, digamos, respecto de lo que realmente está costando y lo que se pone como precio de los productos en ese supermercado público. Por lo tanto, en realidad, no estaríamos comprando un brick de leche a 10 céntimos. Estaríamos comprando en ese momento a un brick de leche a 10 céntimos y el resto del precio vendría por impuestos. Vendría cobrado a través de la declaración de la renta en la anualidad de la declaración de impuestos y la sustracción de impuestos a través del Estado. Y por tanto, ojo, cuidado con estas cosas. Lo mismo que cuando uno va a Eroski, a diferencia de Mercadona, pues puede decir a los que están allí que las decisiones, por ejemplo, mi egregio padre dice que Eroski son unos ladrones y que roban, lo mismo que alguna vez ha dicho respecto a Euskaltel y otras empresas vascas, pues dice que roban los de Eroski. Bueno, pues a diferencia de los de Mercadona, tienen la situación donde en parte son propietarios. Si tenemos una cooperativa que es distinto de una sociedad anónima o una sociedad laboral limitada. Y por tanto ahí tenemos una forma de estructurar una empresa en donde tenemos el asunto de la propiedad como un elemento importante a la hora de crear o destruir empresas, y que eso debería de valer más a la hora de gestionar los beneficios, no beneficios y el propio precio de los productos. Pero bueno, quizá me he ido demasiado lejos. Y total, lo que hay que hacer es que las explotaciones sean viables. Solamente queda un pequeño detalle. El mercado libre, sin una PAC, los precios, ¿dónde estarían? Y los agricultores, ganaderos y pescadores, ¿dónde estarían si el precio fuera completamente libre y sin estar sujeto a una política agraria común? Ahí lo dejo. Bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, brobat. Betty Gelpien.